El mundo de la cultura, tanto por la parte literaria como artística, suele ejecutar sus obras y ejercer influencia en la sociedad o digerir muchísimas ideas que tenemos alrededor de contextos de una forma que en ocasiones perdemos de vista lo que hay de fondo, la estructura arquitectónica que sustenta esos movimientos artísticos, esas ideas, ese momento social que se deglute en una obra. Y creo que si te gusta el arte es fundamental conocer cómo se construyen estas casas que llamamos obras de arte. Y por eso hoy vamos a descubrir a uno de los principales influencers del arte, desde el apartado filosófico, del siglo pasado y que a día de hoy todavía sigue permaneciendo en el fondo, en la tierra de donde nace la mayoría de ideas o planteamientos políticos, artísticos o incluso discusiones que siguen vigentes a pesar de que este autor falleció hace ya prácticamente 50 años. Hoy vamos a hablar de Herbert Marcuse, probablemente uno de los filósofos más influyentes dentro del apartado del arte conceptual y que llegó a ser un auténtico ídolo de masas de una generación que en la actualidad pues ya está muy mayor, pero que en su momento parecían que iban a cambiar el mundo, un mundo que era inamovible, unidimensional. De modo que tanto si ya lo conocías, te sonaba como si no, te invito a quedarte porque creo que es de estos vídeos cruciales para poder entender el pensamiento dentro del arte desde dentro. Vamos con Herbert Marcuse. En realidad este vídeo tenía que ser sobre el hombre unidimensional, pero me he dado cuenta que iba a emplear una cantidad de tiempo brutal en hablar sobre Marcuse y luego también quiero hablar sobre el otro libro crucial en la obra de este filósofo que es Eros y Civilización, muy influyente también dentro del mundo del arte. De modo que creo que lo mejor es hacer una introducción general al pensamiento de Marcuse, quién era, ubicarlo en ese contexto que a veces no todo el mundo tiene por qué conocer. Igualmente, si ya has leído su obra, te va a refrescar muchas ideas, muchos datos, ya que estos autores se mueven a lo largo de etapas cruciales de nuestra propia época. Entonces, este repaso general y esta aproximación desde con vista aérea nos va a ayudar mucho cuando vayamos luego a tratar, por ejemplo, el hombre unidimensional, pues que esté todo bien sólido, bien clarito y creo que va a quedar mejor estructurado. Si prefieres que este tipo de vídeos así, que siempre son para gente que ya está más metida a culo duro dentro de estas movidas de pensamiento, de arte, si lo prefieres todo de una, que dure 2 horas, que dure 1 hora y media, escríbemelo en comentarios y lo tengo en cuenta también. Pero yo creo que así es más claro. Bueno, vamos con Marcuse. Herbert Marcuse nace en Berlín en 1898 y fallecerá en Alemania en 1979. Es decir, que va a comerse bien todo ese principio o ese siglo XX donde el mundo no tenía nada que ver con el nuestro. Esto es muy importante porque cuando él nace, la fecha y cuando él muere y lo que viene después y en lo que hemos acabado como sociedad, es importante ubicarlo. Él justo fallece en el momento en el cual la tecnología, todo lo que engloba la cultura literaria del cyberpunk, ¿no? Para resumir muy rápidamente, ese mundo postmoderno de los 80-90 a través de la tecnología, la sociedad de consumo, se va a transformar en una cosa justo cuando él fallece. Y justo cuando él nace va a papearse con patatitas y salsita todos los acontecimientos claves de esa primera mitad del siglo XX. Participa en la Primera Guerra Mundial, es de origen judío y tiene que largarse de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, vive el auge de Estados Unidos como hegemonía política global y cómo a través de ese sistema capitalista que encarna la sociedad norteamericana pues se dominará culturalmente al universo entero, y todo esto es muy muy importante tenerlo siempre de fondo cuando hablemos de Marcuse, porque a veces estas casualidades de la vida, pues nacer en un lugar, en una época o en una fecha concreta, fallecer en un momento concreto, pues ayudan a entender también muy bien por qué se pensaba de una manera u otra o por qué esto va por un camino y no por otro. También Marcuse es muy famoso por haber pertenecido al grupo de la Escuela de Frankfurt, que la Escuela de Frankfurt era... Es que es difícil de explicar porque en realidad no es un movimiento como tal, sino que era un grupo de investigación asociado a la Universidad de Goethe de Frankfurt, y allí pues se reunieron una serie de autores que compartían una manera de ver el mundo muy crítica con las sociedades totalitarias, posteriormente con la sociedad de consumo, aplicado al mundo cultural también, que era algo bastante revolucionario en aquel momento, y los más conocidos pues bueno son Adorno, Horkheimer, Erich Fromm, ya un poquito más por la esquina pues Benjamin o Hannah Arendt, un poquito aún más por la esquinita, pero en general hay que entender que cuando hablamos de
de Escuela de Frankfurt a veces se entiende como una especie de movimiento sólido ahí donde todo el mundo va a una, y no, simplemente es que nacen de ese lugar y por eso es como una denominación de origen, sí, más bien es así. Y bueno, esto es importante ubicarlo porque van a compartir ideas e influencia posterior en un montón de autores, de gente, pues de aquí, todo lo que tenga que ver con cultura y crítica a algo se ha tocado por aquí. Después fue asistente y alumno de Husserl y de Martin Heidegger, que es también como una piedra angular del pensamiento filosófico contemporáneo, probablemente el filósofo más influyente y más importante del siglo pasado. Y bueno, ya le dedicaremos un vídeo también porque tiene muchas sustancias al ser a Heidegger. Y eso, es un filósofo crucial, entonces él se convierte también en asistente y lo curioso es que Marcuse lo admira, pero al mismo tiempo lo critica bastante, sobre todo por las afinidades políticas o el marcado individualismo en sus planteamientos, diferencias a la hora de ver las perspectivas históricas o otros filósofos, etc. Aquí esto, si te interesa bichear más, tiene un libro que... ¿cómo se llamaba, tío? Marx y Heidegger, que escritos o textos filosóficos es desde Marcuse y repasa un poco pues correspondencias, pensamientos alrededor de estos filósofos que él admiraba. Marcuse se consideraba marxista y hegeliano y bueno, pues ahí también veremos mucho la influencia. Luego esto lo juntará con la moda de su época, de su contexto, que es coger el psicoanálisis freudiano o las teorías alrededor del psicoanálisis, aplicarlo a un contexto social, como una especie de antropología social a través del deseo, del psicoanálisis, del sistema, una crítica juntado con esa parte más de Marx, Hegel, etc. Lo metes en una batidora y sacas un poquito la base de donde trabaja Marcuse. De hecho, si no me equivoco, creo que hizo su tesis doctoral sobre Hegel y sobre la historia entendida desde Hegel, algo así. En la Segunda Guerra Mundial, voy a resumir mucho, si no esto también se me hace muy largo. Él es de origen judío, tiene dificultades también con el proyecto de los Frankfurt Boys, que ayer no estaban afines al régimen, tuvieron muchos problemas, iban tirando a uno a otro, y al final acaba emigrando, ¿a dónde? A los Estados Unidos, que si habéis visto ya todas estas pelis que están de moda ahora, y el libro como Maniac de Benjamin Labatut o Oppenheimer de Nolan, tratan un poco este tema de fondo también, cómo en los Estados Unidos se aprovecha de esas circunstancias, de esa situación y succiona todos los cerebritos que hay por Alemania, que no están afines al régimen nazi, y los trae a Estados Unidos, les da la nacionalidad y los pone a trabajar para el gobierno de forma directa o indirecta. En este caso, en 1940 le dan la nacionalidad estadounidense a Marcuse y lo ponen a trabajar para la CIA. Bueno, no para la CIA exactamente, pero para lo que luego será la CIA. Allí Marcuse aprenderá también lo que es el buen capitalismo desde dentro, ¿no? Si ya los Frankfurt Boys, la escuela de Frankfurt, tenían ese color rojito, esa especie de crítica constante a los sistemas totalitarios, al capitalismo de fondo, ¿no? Cómo se va gestando esas ideologías. Imagínate cuando Marcuse llega allí, ¿no? Al epicentro de todo aquello, pues si se pone como un tomate, como una guindilla, y empieza a descubrir de lo que es capaz el tío Sam. Y eso condicionará toda su evolución teórica, todos sus textos posteriores tienen que ver con este cambio de lugar, de ubicación, con esa especie de trauma de siglo, de época y de cambio a nivel mundial y global. Las consecuencias que tendrá esto, pues ya sabes de qué va, ¿no? Cambia todo el siglo a partir de este momento y esto es fundamental. Sobre todo porque esa evolución, ese impasse entre este momento en el cual emigra y las consecuencias que van a haber posteriormente reflejadas en la guerra de Vietnam, por ejemplo, o en el mayo del 68 francés, en ese periodo de entretiempo lo que se está gestando pasa por Marcuse y otros filósofos pues como Debord o también como Baudrillard muy famosos, o la escuela de Frankfurt en general también, pero hoy hablamos de Marcuse. Marcuse gesta un poco esa sensación o esas herramientas, esa fuerza etérea, ¿no?, que va a culminar en estos movimientos. Lo van a convertir además, desde las generaciones más joven, en un icono, en una rockstar. A día de hoy, Marcuse, para la gente que nos dedicamos a estas movidas así de snobs culturetas, de arte o filosofía o de literatura, es conocido y es reconocido. Pero si lo comparamos con el momento de auge que tuvo este señor en los 70, 60, alrededor de esta época, no es un don nadie a día de hoy. Pero en aquel momento este señor era Freddie Mercury.
Y en parte esto tiene sentido porque su planteamiento filosófico no estaba circunscrito únicamente a la teoría culo duro de academias donde la gente pues se va absorbiendo rifles y haciendo trenecitos con tal de ir medrando en universidades, facultades. Tienes que satisfacer a quienes dan puestos dentro de un universo muy cerrado, con un lenguaje muy crítico en ocasiones y muy específico. Algo a veces que yo considero siempre un poco absurdo si tenemos en cuenta que la filosofía pues tiene la necesidad en el fondo de tener una aplicación social, no solo pues allí para una torre de marfil. Pues bueno, Marcuse, que era un poco de fondo crítico con esto también, pretendía que la filosofía también tuviese una ejecución práctica, ¿no? Que lo que él pensaba pudiese contrarrestar ese sistema que él critica. Ya doy por hecho que sabes que todo el pensamiento de Marcuse, ahora lo explicaré un poco mejor, va en contra de su sociedad moderna de hiperconsumo y va un poco por ahí. Entonces él pensaba que los jóvenes, las nuevas generaciones, los pueblos marginados, los colectivos oprimidos, etcétera, eran una herramienta que tenían el poder del cambio en sus manos. Entonces, claro, una generación joven alrededor de los estudiantes universitarios, que luego pues esto de la contracultura, los hippies, mayo del 68, todas estas personas tomaron los escritos, que además se entendían bastante claros de Marcuse, como un panfleto prácticamente, porque de alguna manera había alguien considerado y reputado desde el mundo académico que les estaba dando la razón, estaba diciendo, oye, te tengo en cuenta, tú puedes cambiar el mundo y está en tu mano. Esto a la gente del arte, que en aquel momento pues lo hemos tratado en los vídeos de Gina Payne, de Lee Lozano, también, yo qué sé, pues en el típico arte conceptual de Beuys, etcétera, eso estaba presente, se pensaba que se podía cambiar el mundo a través del arte, subvirtiendo el propio mundo del arte, que en ese momento ya empezaba a estar, o estaba prácticamente dominado por un mercado asqueroso, tal como sucede hoy, pero la diferencia con lo que pasa hoy en día, que precisamente es lo que criticaba Marcuse, ¿no? Esa impotencia del individuo, pues se pensaba que tú podías coger y cambiar ese mundo. Es decir, si yo hacía una obra de arte conceptual que no puede ser acaparada por un mercado, que no puede ser coleccionada, que solo se puede vivir en un momento, que es visceral, emocional, que tiene que ver con lo subjetivo, etcétera, estoy transformando y luchando contra ese mundo que yo critico y con el cual no estoy de acuerdo. Esa sensación de posibilidad de cambio en aquel contexto es real y compartida por todos los grupos sociales que tienen que ver con la cultura hegemónica de aquel momento, con la filosofía, con la literatura, con el arte. No es solo una paranoia de alguien que ya lo ha oído y que piensa que se hace así, sino que está siendo compartido por mucha gente. Marcuse es muy importante en este momento y esto también es importante dejarlo claro porque cuando lo vemos a día de hoy, repetir ciertas acciones fuera de ese contexto, por gran parte de la sociedad se sienten como una estafa, como un timo, como si estuviese incluso descolocado y no comprensible. Esto lo he explicado en muchos otros vídeos, pero también tiene un cierto sentido cuando sabemos de dónde nace esa forma de hacer arte y qué consecuencias han tenido o cómo ha acabado deglutido por el propio sistema al cual se criticaba, pero bueno, esto iría para otro vídeo. En todo caso, recalcar que siempre el contexto en el arte es fundamental. De hecho, estudiar cosas de historia del arte, de filosofía o movidas así, no tiene ningún sentido sino para comprender ese contexto y contraponerlo al que tú vives en tu realidad, porque si no, no tiene ningún sentido. Y esto también se le escapa a mucha gente y acabamos haciendo papagallismo de tontos por muchos libros que se lean. Vale. Bueno, dejar claro eso, que la influencia en el mundo cultural y artístico de Marcuse va a ser brutal, es el Byung-Chul Han, el Harari de todo el universo de aquel contexto y de verdad, o sea, es que merecería como un estudio aparte de la dimensión que llegó a alcanzar su éxito y de la posterior como caída, ¿no? Porque realmente ahora me lo estoy planteando. ¿Te sonaba Marcuse? ¿Lo tienes como alguien muy presente, muy conocido o no? Porque es que realmente esto ahora no lo acabo de tener claro. Yo siempre lo he tenido presente, pero quizás como por los ambientes donde me he movido, lo que sea. Bueno, en general Marcuse también será abanderado de un nuevo tipo de izquierda política que posteriormente pues empezaremos a llamar de forma memética posmoderna y que tiene como símbolo también totémico a autores posteriores como Foucault, donde
Los marginados, los colectivos oprimidos, los estudiantes, como hemos comentado antes, se convierten en protagonistas desde una burbuja, protagonistas de un campo de batalla global, grande, en el cual no han tenido participación en esa forma de entender el universo en el siglo XX, de cosas fijas, grandes, ¿no? Esa herencia del proyecto de la modernidad que siempre va como hacia lo más grande. Y aquí en este caso, Marcuse es un abanderado de esta forma de entender el mundo a través de lo marginal. Por eso también se convierte en un icono de estos movimientos de contracultura. No hace falta mencionar la influencia que esto tiene en la política actual, ¿no? De hecho, algo curioso y parte de los problemas que tuvo Marcuse es que se le sobredimensionó en ciertos aspectos que él no pretendía, ¿no? La filosofía se convierte en una cosa como una especie de teléfono estropeado. No todo el mundo lee sus libros, sino que lo entienden ya como una especie de meme, sí, sería la palabra, y acaban convirtiendo una utopía política muy interesante, pues como lo que pasa en la actualidad, que es una especie de política de gangs alienadas entre sí, que tratan de imponer su valor moral universal, como si fuesen católicos protestantes al uso, por encima de todo lo demás, creando pequeñas burbujitas donde se convierte a un colectivo, a una persona o lo que sea en víctima constante, y eso produce una especie de satisfacción paternalista que convierte al humanitarismo en una especie de válvula de escape de un sistema que se siente impotente y que produce eso, mucha satisfacción, ¿no? Es como algo morboso en cuidar y proteger al otro porque tú te sientes que estás en poder de una verdad absoluta y real y con tu protección el otro va a estar bien cuidado, pero nunca acabas de dejarlo libre, lo quieres cojito, ¿sabes? Para poder estar ahí. Esto hablo de forma muy resumida a nivel político general, ¿no? Y cómo esto se produce o tiene lugar de origen en este contexto de Marcuse, en sus ideas, en sus filosofías y los de sus compañeros y de sus colegas de profesión. Todo esto que vemos hoy en día tiene su origen y su sentido en este contexto de Marcuse. Y es interesante tratar este punto, sobre todo porque lo que pensaba que iba a ser, lo que planteó filósofos como Marcuse y otros colegas de profesión de aquel contexto, luego va a estar muy alterado, muy distorsionado por esa tecnología a partir de los años 80, que en lugar de derrotar a los aspectos negativos que criticaban y que estos filósofos criticaban o ponían en un lugar contra el cual luchar, lo que hicieron fue potenciar y llevar a límites casi insospechados ese mismo sistema que llamamos hipercapitalista o capitalista de masas, etc. Lo consolidan, lo llevan al límite. Y esto no lo pudieron ver. Y aquí yo creo que está también la razón de cierta decadencia o de cierto olvido de autores como Marcuse, precisamente, porque creo que justo fallecen en ese momento en el cual algo cambia y se les escapa de las manos. Algo similar también lo hablábamos con McLuhan, bueno, en general con esta serie de autores. Y de hecho, ahora que he mencionado a McLuhan, me voy a dejar muchas cosas porque solo quiero hacer una introducción, ¿vale? Pero es muy importante también la relación de los medios de comunicación masivos y de la influencia que van a tener en la sociedad a nivel antropológico, porque Marcuse también lo trata bastante a fondo, ya que considera que son como una especie de intermediarios y de creadores de esa realidad unidimensional que él luego nos va a explicar en su famoso libro El hombre unidimensional, que probablemente sea el primer vídeo que haré después de este sobre la obra de Marcuse. Creo que es su obra más capital y cumbre, la que lo hace famoso. Y de hecho, sí, vamos a explicarlo un poquito, porque creo que ayuda también bastante a conocerlo. En esa obra, que está publicada durante los años 60, en el 64 en concreto, si no me equivoco, va a criticar de forma genérica, sin pelos en la lengua y con argumentos bien sólidos, pero a la vez también bastante accesibles. O sea, es un combinado de teoría culo duro con argumentos muy digeribles, muy centrados en algo visceral, no tan académico puro. Y va a criticar los aspectos de la sociedad moderna de su contexto, es decir, una sociedad que se escribe desde el epicentro del contexto dominante mundial, los estates, durante los años 60 y previos a esa guerra de Vietnam, y Marcuse va a centrar sus disparos en la impotencia del individuo ante ese leviatán que es un sistema que todo lo devora y que solo crea una única realidad estandarizada para todas las personas. De ahí va lo del hombre unidimensional. Del campo de batalla que él plantea, en el cual trata de analizar, de ver qué se puede hacer o qué está pasando para que solo exista una única realidad,
podemos observar ideas que son muy contemporáneas en la crítica filosófica contemporánea. Bueno, de hecho, es que, a ver, o sea, si me interesa tanto hacer el vídeo de Marcuse o vídeos de Marcuse y lo estoy dividiendo en partes para que se entienda bien claro, es porque a Marcuse, como a Jameson, es de esos autores que se los ha cogido desde la actualidad, se ha metido en una freidora de churrería industrial y se ha sacado a gas. Entonces, pues si ya tienes aquí la base y te gustan mucho estos temas, conocerlo lo considero indispensable. De hecho, mucha gente, por ejemplo, pues es muy seguidora de Mark Fisher, y si te gustan estos temas, creo que aquí lo tienes incluso a veces, ya si has pasado esa primera etapa de deslumbramiento con Fisher, pues aquí lo tienes mucho mejor tratado. Pero bueno, volviendo al tema, una de las observaciones más interesantes es que las personas ya no nos identificamos emocionalmente o existencialmente o vitalmente con los aspectos que consideramos como naturales, sino que ya nos identificamos con los objetos de la sociedad de consumo. Es decir, el estatus o la identidad vital nos viene dada por el coche, el perfume, nuestra ropa, nuestra casa y esa serie de cosas que, aunque no las poseamos, a nivel aspiracional van a condicionar toda nuestra existencia. El mecanismo que nos une como individuos ya no es nuestra relación humana, sino es la propia sociedad del consumo basado en una serie de necesidades que no son reales, sino que son creadas por esa propia industria a través de la publicidad, del marketing, etc. Insisto, todo esto te suena ya a que lo has oído muchas veces, a refritanga, pero en el fondo piensa que estamos ubicados en donde nace esto. Entonces yo lo considero más interesante cuando lo vemos desde esa perspectiva de contexto y lo aplicamos a la actualidad. El individuo vive en la cultura, en el mundo unidimensional, que sería una especie de matrix de universo estandarizado y homogeneizado por la industria cultural del capitalismo. Todo es una especie de película de Hollywood aspiracional e idéntica para todas las personas. No importa si eres de Mordor, si eres de aquí de Barcelona, si te gusta a ti tocar la guitarrita y eres un hippie con rastas, o si eres la ejecutiva más agresiva de tu empresa. Toda la realidad viene dada por ese estándar de la industria capitalista. Esto es lo que él considera mundo unidimensional donde habita el hombre unidimensional, o bueno, mejor dicho, tendría que ser la persona unidimensional. Está impuesta por ese sistema, pero bueno, a ver, voy a resumir más porque si no voy a acabar haciendo el vídeo del propio libro. Marcuse, esto significa que el sistema incluso con su presunta democracia ideal, que es equitativa y muy idealizada e idílica, es más tiránico y represor que otras formas de gobierno. Esto también se ha visto en muchas ideas políticas actuales y de alguna manera nos dice que el poder se ejerce desde la pura ideología. Esto también en Zizek lo vas a ver muy trabajado, y somos como una especie de perrito enjaulado que se cierra a sí mismo con pestillo gustosamente, sin ser consciente de que está en una jaula. Todo esto también lo vas a ver en Matrix y en estas películas, y un poco por aquí es donde quería trazar la influencia que ha tenido. Al final, Marcuse nos plantea que si solo hay una ideología, parece que no exista nada más, que no sea posible escapar porque ni siquiera contemplas que hay algo que te permita escapar. Es como si el sistema asimilara constantemente las fuerzas opuestas, de modo que incluso si eres un obrero, que tradicionalmente pues ha sido considerado como una negatividad dentro de esa positividad constante que absorbe todo, que eras como la fuerza que contesta, te absorben y te hacen creer que eres feliz y que puedes aspirar a estos aspectos de ese único sistema. Es decir, todo es una positividad, entendiendo positividad como una especie de imán donde se establece un equilibrio entre positivo y negativo. Si hay algo dialéctico que conteste, que confronte, existe una posibilidad de equilibrio, de cambio, de baile existencial, ¿no? Lo que entendemos en el universo. O sea, no solo hay una fuerza única, sino que siempre hay un equilibrio, ¿no? Esto se anula dentro del sistema capitalista, según Marcuse, ya que todo es únicamente un sistema que lo va absorbiendo todo y no permite la contestación, pero dentro de aspectos que no permiten tampoco ver esa posibilidad de contestación. No sé si me he explicado bien, lo he intentado resumir lo mejor que puedo, espero que así haya sido. Y bueno, ya le dedicaremos un vídeo largo, completo, y leeremos frases del propio libro, así que si no lo conoces, es un buen momento para empezar a leerlo. Creo que es una lectura fundamental y te va a gustar, seguro. En cuanto al arte, por resumir también un poco, ya lo hemos estado viendo, pero
Marcuse también adelantará un poco esa idea del clásico canon postmoderno en el arte, del uso del pastiche, del pluralismo, de cierta inmoralidad o amoralidad dentro del arte, que bueno, esto si te gustan estos temas en Fredric Jameson lo vas a ver mucho más trabajado, pero Marcuse también, insisto, en el mundo del arte creo que es clave, sobre todo desde ese contexto norteamericano, donde él ejerce como una especie de papa para toda esta nueva generación de los 60, 70, y creo que en el arte conceptual es que este señor es una piedra angular. Por otra parte, él también criticará ciertos aspectos del arte contemporáneo en su época, en su incapacidad o en su aparente inofensividad a la hora de cambiar el mundo. Juntando estas ideas con lo que hemos hablado antes en El hombre unidimensional, llegamos a una conclusión en la cual el artista es una especie de niño gritón, adolescente, que se queja, que hace berrinches, pero al cual nadie hace caso. Vale, pues esto sería un poco que pues a mí siempre me ha hecho gracia esta idea y estoy bastante de acuerdo, de hecho, pero que en el contexto, pues imagínate, creo que tiene más importancia aún. Pero bueno, esto en Eros y civilización lo veremos mejor también. Un pequeño compendio de lo que hemos tratado, ¿no? Pues es interesante ver a Marcuse desde su capacidad de ejercer influencia real desde el mundo filosófico y no convertirse únicamente en una especie de dinosaurio papagayístico o torre marfilista, como entendemos muchas veces los filósofos del siglo pasado, inaccesibles, oscurantistas para mucha gente, es normal. Yo no acabo de estar de acuerdo en ocasiones, otras veces como bueno, lo puedo entender, pero hay veces que la inaccesibilidad de la filosofía la ha convertido pues eso, en una especie de análisis del vuelo de los ángeles, ¿no? Y ese vacío, ese hueco, pues es suplantado pues por charlatanes, por vendedores de crecepelo que podemos ver en TikToks, en Reels, en YouTube, etcétera. Y yo creo que sería interesante encontrar un punto medio, ¿no? El trabajo pues es cosa de todos, no es una sola persona, de un único individuo, y pues conectar esta serie de asuntos es interesante. Y aquí Marcuse es clave porque entiendo que es de esos nombres propios que consiguen hacer una bisagra entre los dos mundos, ¿no? También es interesante ver la impotencia desde el punto de vista de un autor, de un filósofo que pretende cambiar el mundo, que pretende vislumbrar o llevarlo a otro lugar, y ver cómo eso, desde nuestra perspectiva actual, es superado y deglutido por el propio mundo, pues eso, tecnológico. En fin, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hablando sobre el hombre unidimensional. Recuerda que puedes seguirme en redes sociales, en Alejandro Acosta, y buscar, bueno, tienes los links aquí abajo en la descripción, y cualquier comentario, cualquier acotación, aportación, lectura o recomendación literaria, pues en comentarios es bienvenida y le agradezco un montón, y seguro que el resto de la gente también. Muchas gracias, nos vemos.